Muy buenos días, arrancamos un nuevo programa en Junta Médica. Atención, porque nuestro tema de hoy es la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, tanto como para las mujeres como para los hombres. En realidad para los hombres no hay muchos, solo hay dos, estaban diciendo los doctores y enseguida se los vamos a contar. Cuando hablamos de planificación familiar, bueno, es la decisión de una persona de saber cuándo va a querer, o de planificar, mejor dicho, cuándo va a tener sus hijos, de qué forma, cuántos hijos quiere tener. Y esto también no incluye, por ejemplo, la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Empezamos el programa. La ginecóloga Maribel Dextre nos vuelve a acompañar una vez más aquí en el plató de Junta Médica y por primera vez hemos invitado al doctor Abelardo Peña, médico especialista en planificación familiar de IMPARES, Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Muy buenos días, bienvenidos al programa. Un tema muy importante, ¿no? Que según aquí la cifra que tengo aquí, ¿no? Según el último censo, el 2017, atención, somos 31.237.385 habitantes. La gran mayoría en Lima encima. Sí, casi la mitad. Sí, exacto. Y la planificación familiar es muy importante. Es traer un hijo deseado. Así es, en las mejores condiciones, ¿no? Es una serie de estrategias, la planificación familiar, para tener los hijos que queremos tener, espaciar nuestro siguiente embarazo, evitar tener abortos que nos pueden llevar a aumentar la mortalidad de las mamás y también disminuye la mortalidad de los bebés, porque imagínate tener un embarazo muy pronto y que este sea prematuro, entonces puede tener enfermedades este nuevo bebé, ¿no? Entonces conlleva más riesgos. Mucho más riesgos. Y lo más importante también es que no solamente es no tener los hijos, sino prepararse con el tiempo suficiente para que el próximo embarazo sea un embarazo lo mejor posible, porque va a haber la oportunidad de que la mujer esté bien nutrida y que también esté libre de cualquier enfermedad que pueda intercurrir con ese embarazo y ponerla en riesgo. Hoy en día creo que las mujeres sí nos tomamos más en serio este asunto y ya planificamos no más el tema del embarazo, de tener los hijos. Y a veces dejamos este asunto, ¿no? de la reproducción, de procrear, de traer un hijo al mundo, ya cada vez para más lejos, sí, más exacto. lejos, ¿no? Y lo que sucede también es que todo lo que es planificación familiar está sobre la espalda de la mujer. O sea, nosotras somos las que tenemos que cargar todo ese peso. Si nos embarazamos, viene la pareja y nos dice, ¿por qué te embarazaste? ¿Qué pasó? Si te estabas cuidando. Pero esto no debe de ser solamente achacado a la mujer. Esto de la planificación familiar es de dos, es de una pareja, ¿no? Entonces hay que también inmiscuir al hombre en lo que es la planificación familiar. Claro. Pero a veces creo que ya planificamos tanto que nos tardamos, ¿no? varios años y de repente cuando ya queremos ser madres ya nos ha pasado Lo que pasa es que, digamos, los intereses femeninos ya no solamente se centran en lo que es la maternidad, ¿no? Claro. Quieren un desarrollo profesional, intelectual, laboral, y por lo tanto van postergando la maternidad para más adelante. Pero lo importante es que todas estas mujeres también reciban una orientación de sus médicos para que lo vayan preparando y les vayan diciendo, o sea, muy bien, puedes tener, pero en algún momento tienes que empezar porque después el tiempo, el reloj no retrocede, entonces debes planificar de la mejor manera tu vida. Claro, ¿no? Y para eso estamos aquí en Junta Médica. Enseguida ya nuestros invitados nos van a explicar, ¿no? Absolutamente todo, bien detallado. A ver, atención con estos datos. La planificación familiar permite a hombres y mujeres tener el control sobre los hijos que desean tener y el momento más adecuado para ello. Existen diferentes métodos anticonceptivos que funcionan de maneras distintas. Su elección depende de varios factores y su tasa de efectividad es también variable. La capacidad y el derecho de decidir los embarazos repercuten en el bienestar y desarrollo de las personas y comunidades. ¿No? Sí, eso es muy cierto. Estamos viendo actualmente que el embarazo, por ejemplo, en adolescentes está en incremento.
Esto del embarazo en adolescentes que está aumentando es un indicador a nivel mundial de que algo no estamos haciendo bien, es un indicador de que no se está planificando, no se está comprando los insumos necesarios y se le está entregando a las poblaciones en riesgo. Entonces, no solamente es un tema del consultorio, de lo que te va a decir tu médico, sino es un tema también de los gobiernos, de toda la prevención que debemos de tener al respecto, ¿no? Luego también vamos a hablar más adelante de la pastilla del día siguiente, ¿no? Que a veces la utilizan ya como un método anticonceptivo y de prevención. ¿Y qué sucede si se utiliza varias veces seguidas? Así es, así es. El asunto es que mucho de lo que tenemos que puntualizar es la información que debe llegar a los adolescentes, información que va desde lo que es educación sexual, muy, digamos, conflictuada en este momento por muchos sectores, de que no debe haber o que debe ser esta dada en la familia, y a veces el problema es que en la familia no saben ni dónde están parados, o sea, no saben ni cómo son las cosas, o tienen solamente lo que viene a ser la tradición familiar. O una especie de tabú, ¿no? Que les da vergüenza conversar sobre estos temas con sus hijos. O lo conversan demasiado tarde, cuando ya han pasado, pensando que los hijos nunca van a tener o que no tienen relaciones sexuales. Y entonces es importante esto, porque una vez que se tiene esta educación sexual, va acompañada de dos cosas importantes. Lo que decíamos, planificación familiar, pero también lo que es el riesgo de infecciones de transmisión sexual, que son los dos riesgos más importantes a los cuales se enfrentan nuestros jóvenes. Muy bien, y atención a este dato. A ver, el control de la natalidad es también una estrategia para detener el deterioro de nuestro planeta, ¿no? Aquí poniéndonos un poco más ya ambientalistas, ¿no? Porque mientras más personas vivimos en esta tierra, lamentablemente, más la contaminamos, más la deterioramos. Sí, pero aquí hay que tener una diferenciación en lo que es planificación familiar y control de natalidad. Planificación familiar son decisiones que tienen las parejas, las personas y las parejas, para espaciar o decidir el número de hijos que quieran tener. Pero lo que es control de natalidad ya vienen a ser políticas de Estado. Por ejemplo, en China, que había esta política del hijo único, eso era una política de control de natalidad, ¿no? Cosa que no se da en otros países como el nuestro, que lo que hay es la planificación familiar, pero siempre la idea es que haya un número determinado de hijos de acuerdo a las capacidades que pueda tener cada persona para darles amor, darles educación, darles bienestar económico, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de esas políticas de Estado de control de natalidad en China? Sí, bueno, son extremos, son extremos. Lo que se tiene que hacer en un país democrático, lo primero es educar. Si no educamos, por más que compremos los anticonceptivos mejores, si no tiene una buena base nuestra población, no la educamos, no elevamos, mejoramos el índice de analfabetismo, que las mujeres ganen igual que sus pares hombres en los trabajos, que sean ascendidas igual, que se le dé el valor y que se le empodere a la mujer y que le dé los medios necesarios para tener una buena planificación familiar, una planificación familiar de primer mundo. Siempre vamos a estar relegados, vamos a tener pobreza y todo, ¿no? Entonces, las cosas no es solamente como decía, vas donde tu médico y tu médico te dice, sales con la receta y después no puedes comprar ese método anticonceptivo. Entonces, de nada valió que fuiste al médico, hiciste la fila y todo. Cuando te acercas a la farmacia a pedir el método anticonceptivo, no está a tu alcance, no lo puedes comprar. Y de eso se encarga la política, se encarga nuestro ministerio, se encarga nuestro gobierno. ¿Por qué está subiendo los índices? De repente porque no estamos educando bien y porque no estamos dando la planificación, la accesibilidad. Eso es otro de los temas. Y eso nos lleva al punto de que la salud sexual reproductiva es un derecho, es parte de los derechos humanos. Entonces, es parte también de obligaciones de los gobiernos, estados en general, en poder cubrir esa necesidad.
que a veces nos quedamos muy cortos en nuestros países. Claro, ¿no? Vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿no? No todos los métodos son adecuados para todas las situaciones. Algunos podrían conllevar riesgos para ciertas personas, ¿no? Hay que evaluar individualmente a cada persona, ¿no?, que quiera tomar un método anticonceptivo, que quiera optar por alguno de ellos. Hay un principio en todo lo que trabajamos en planificación familiar, y es que hay un método para cada mujer. No hay un método que sirva para universal, todas las mujeres, ni todas las mujeres para un solo método. ¿Okay? Entonces, es importante individualizar esto. En cada consulta es una cosa diferente, es un momento diferente, donde el médico tratante o el profesional de salud en general tiene contacto con la persona y va a ver su historia clínica. De acuerdo a eso va a ver cuáles son las contraindicaciones que pueden haber para el uso de tales o cuales anticonceptivos. Y en función a eso es que con la persona van a decidir cuál es el mejor método. Que se ajusta, pero definitivamente, ¿no? Quien va a escoger el método es el usuario o la usuaria. El médico no le va a decir, esto es lo que tú tienes que usar. Entonces no le tiene que imponer. No puede imponer, no puede imponer, porque también tengamos presente que todos los métodos es posible que tengan algún efecto secundario, que puede ser mínimo, pero puede ser. Y definitivamente cuando la persona escogió ese método y tiene esos efectos, le han explicado que estos pueden presentarse, lo va a aceptar. Pero si hay alguien que no está de acuerdo con ese método, el primer efecto secundario lo va a sentir como que es terrible. No, es malo, para mí no sirve, no, claro. ¿Me entiendes? Entonces es importante eso, la elección de la persona, acompañado del médico, del profesional, que le va a decir si lo puedes usar, no sería recomendable, en fin. Ahora, vemos aquí varios métodos anticonceptivos, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero ¿el fin es el mismo en todos? Claro, evitar que los espermatozoides, ¿no? Evitar un embarazo. Exacto. Ahora, los mecanismos pueden ser diferentes. Hay algunos que inhiben tu ovulación, otros que forman solamente que el moco sea mucho más espeso y que no suban los espermatozoides, ¿no? Y los de barrera que evitan que, como el condón o el diafragma para la mujer, que evitan que los espermatozoides suban, ¿no? Pero sí debemos de explicar a nuestras pacientes desde los métodos más efectivos a los menos efectivos. Como dice Abelardo, nosotros los proveedores de salud, vamos a tener una orientación. Le vamos a explicar absolutamente todos los métodos, vamos a ver qué enfermedades tiene de fondo, qué puede usar, qué no puede usar. Usualmente la mayoría de gente joven puede utilizar cualquier método anticonceptivo. Cuando ya estamos hablando de la perimenopausia, en esto que se nos va, que no se nos va la menstruación, podemos utilizar cierto tipo. Aparte, los anticonceptivos no solamente sirven para eso, para anticoncepción, sino también hay efectos benéficos para la mujer. Luego nos puede explicar los efectos, sí, perfecto, vamos. Porque después de la pausa vamos a ir viendo, ¿no? En qué consisten cada uno, de barrera, cuáles son los que encontramos, los hormonales, etcétera, así hasta llegar el de la cirugía, ¿no? Ya el que se anima del todo, ¿no? Muy bien, pausa en Junta Médica y ya regresamos. En su ruta de la salud nos ha preparado una nota con los métodos anticonceptivos más usados, los pros, los contras, los riesgos y la efectividad, entre otras cosas. Vamos a verlo. Hola, esta ruta de la salud nos ha vuelto a poner en el Instituto Materno Perinatal, porque ahora que se acerca el verano, que las temperaturas suben, es importantísimo conocer sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos. Así que vamos a ver qué tienen para nosotros. Bien, ya estamos con el doctor Mesa, que va a resolver algunas preguntas que tenemos nosotros en relación a planificación familiar. Doctor, cuéntenos qué servicios comprende el área de planificación familiar. Muy bien, el área de planificación familiar acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal, tenemos un área que está en consulta externa, tenemos en hospitalización y también la tenemos en emergencia. La idea es lo siguiente, el Ministerio de Salud, su propuesta es prevenir la muerte materna. Y una estrategia muy importante es la planificación familiar. Es para que la mujer espacie sus embarazos y que tome la decisión en el momento oportuno de tener un nuevo hijo.
Doctor, y cuénteme, ¿cómo es que ingresan las pacientes o cómo acceden al servicio? Nosotros acá en consulta externa tenemos las pacientes nuevas que vienen para atenderse y también nos vienen pacientes referidas. Esta paciente nueva viene a la evaluación por consultorio de ginecología. Una vez que la paciente determina qué método, se le aplica el método. Pero también tenemos las pacientes continuadoras que requieren una mejor orientación o requieren ver cómo está yendo el método. Y por eso tenemos el consultorio de consejería y planificación familiar. En este consultorio también nos permite la atención y ver cambio de métodos. Entonces, la atención es integral en todo momento. Y hablando de métodos, ¿cuál es el método que más solicitan las pacientes o cuál es el que más se recomienda? Nosotros viendo los datos estadísticos, el método que tiene mayor demanda acá en la institución es el Depo-Provera. Es la inyectable de los 3 meses. Esta inyectable nos permite a la paciente coberturarla inmediatamente después del parto y empezar a asegurar que esta paciente empiece. Pero también tenemos los métodos de los condones, que también es muy solicitado. El método de lactancia menorrea es otro método en el cual propiciamos la lactancia. Este es un hospital amigo de la lactancia materna. Por lo tanto, si la mujer está en amenorrea los primeros 6 meses y no da agüita ni alimentos al niño, es un excelente método también. El otro método que tenemos es los implantes, que también de acuerdo a la demanda de los pacientes, de la evaluación médica, este método accede a los pacientes y le podemos aplicar inmediatamente en el posparto. Y ahora, ¿qué pasó con la T de cobre? Creo que existen muchos mitos en relación a este método anticonceptivo. La T de cobre, dispositivo intrauterino, es un excelente método de planificación familiar. Da una protección de 12 años y se puede colocar inmediatamente posparto y posaborto. Es un método de alta eficacia. Tiene una tasa de fracaso de 0.6%. Fíjense, ahora, lamentablemente este método existen rumores que el bebé nace cargando su té de cobre, sabe que se le cae la té de cobre, que se movió la té de cobre, etcétera, o que causa una enfermedad, lo cual son mitos. Realmente es un método bien eficiente, es un método que nosotros debemos que nuestra población acceda con facilidad. ¿Cómo es que aborda el instituto el tema de adolescencia y métodos anticonceptivos? Acuérdense que acá en el instituto es un hospital pionero en la atención integral del adolescente con una atención diferenciada. Los adolescentes tienen su propio pabellón, tienen sus propios consultorios. Y en planificación familiar, felizmente, la norma ahora nos favorece que todo adolescente mayor de 14 años que esté en riesgo de salir embarazada porque ya inició una vida sexual activa, puede acceder a los métodos de planificación familiar acercándose a los consultorios y nosotros los orientaremos y conversaremos con ellos sobre la protección. Es importante saber cómo es que se aplican, cómo se usan los diferentes anticonceptivos que tenemos aquí. Por eso estamos con la obstetra María Esther López. Cuéntenos, por favor. Buenos días. Mire, voy a comenzar mencionando al método más moderno, seguro que existe en la actualidad, que es el implante subdérmico. Este método, como ustedes ven, es una varilla de 4 centímetros de longitud, flexible, que se coloca en la cara interna del brazo, un área que no va a ser visual, y protege por 3 años. Acá tenemos nuestra famosa T de cobre, que es un método muy bueno, súper efectivo, ideal para aquellas pacientes que no pueden usar métodos hormonales, y también lo fabuloso de este método es que protege por 12 años. El cobre va a ser lo que se libera, va a impedir que los espermatozoides se movilicen. De tal manera los destruye, los espermatozoides que estaban aquí no vayan a llegar a encontrarse con el óvulo. Creo que lo que tenemos por aquí es el condón femenino, que yo nunca había visto uno, la verdad. Se puede colocar hasta 6 horas y esto es importante, que aparte de ser un método anticonceptivo, protege de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. ¿Y cómo se coloca eso? Es gigante. Bueno, es fácil, se hace como un 8 y la mujer tiene que estar en una posición de cuclillas o levantando la pierna y apoyándosela y introducirlo. Como si fuera un tampón. Y esto queda hacia afuera de tal manera que va a proteger los genitales externos. Bueno, aquí ya conocemos el preservativo regular, que es el condón. El condón masculino, sí, solo una recomendación adicional, colocarlo apenas el pene esté erecto y retirarlo también cuando todavía el pene esté en erección.
¿Por alguna razón? Por supuesto, porque si el pene ya no estuviera erecto, podría ocurrir derrames del semen. En el ministerio trabajamos con los blisters de 28 pastillas. Las 21 pastillas blanquitas que ustedes ven aquí son las que contienen las hormonas, ¿sí? Y las de aquí no contienen hormonas. La paciente que va a utilizar esto tiene que ser muy disciplinada. Bueno, esta es la trimestral que contiene una sola hormona. Es importante tener en cuenta que esta hormona que contiene la androxiprogesterona no produce ninguna alteración en la lactancia. O sea, puede ser usada en el puerperio también y protege por 3 meses. Se puede aplicar en la región deltoidea o en el glúteo, como generalmente lo hacemos. Obstetra María Esther López, usted ha sido muy gráfica al mostrarnos y explicarnos cómo es que se utiliza cada uno de estos métodos anticonceptivos. Y bueno, con esto cerramos nuestra ruta de la salud. Paola, tenemos un panorama súper amplio de los métodos anticonceptivos en planificación familiar aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Así que regresamos contigo al estudio y muchas gracias. Chau. Chao, Aura, y muchas gracias a ti. Bueno, ahí veíamos, ¿no?, que para mujeres hay una gran variedad de métodos anticonceptivos. En el caso de los hombres esto es bastante reducido. Así es, o sea, en el caso de los hombres solamente podemos decir que hay 2. Un tercero que no es realmente un método anticonceptivo, que es el llamado método de retiro, el coito interrumpido. Es decir, retirarse antes de que haya la eyaculación. Pero no lo consideramos realmente como un método anticonceptivo. Y los únicos que quedan son el condón, que la ventaja que tiene es la doble protección, porque no solamente protege para un embarazo, que no es lo más ideal como método, pero sino sobre todo que es la mejor protección contra una infección de transmisión sexual. Y por el otro lado, la vasectomía, que ya es el método quirúrgico definitivo para aquellos hombres que han completado su necesidad reproductiva, o sea, con su familia, y que quieren ya pasar a usar un método que ya no signifique estar por el lado de la mujer, la responsabilidad, y que les da una tranquilidad porque es lo que más se acercaría a una anticoncepción fisiológica. Ya no es necesario usar nada, ni estar pensando... Eso ya es definitivo. Así es. Ahora, la píldora del día siguiente, ¿cómo la podríamos catalogar? ¿Es un método anticonceptivo? Sí, es un método anticonceptivo, pero de emergencia. O sea, es igual que los cuadraditos que hay cuando dice rómpase en casos de emergencia, que es para activar la alarma del incendio, es igualito cuando tenemos un coito que no ha sido protegido, estamos en los días fértiles, o que el condón se rompió, o hubo una violación, entonces se debe de utilizar como para evitar un embarazo, la píldora al día siguiente. Recordemos que es una última alternativa, es decir, ya no hay más que hacer y podemos usar. Pero es importante que tengamos claro de que la píldora no es perfecta, no es 100% efectiva. Claro, solamente alcanza un 95% cuando se usa dentro de las primeras 24 horas. Y si se llega hasta las 72 horas, menos todavía. 75%. Podría, en algunos casos se dice, usarse hasta las 150 horas, pero su seguridad ya baja a menos del 30%. Exacto. Ahora bien, es importante eso porque hay muchas chicas, mucha gente que piensa que ya tomó la píldora y ya se acabó el problema, o sea, ya no tengo que preocuparme. Y no es así. Hasta que no haya ocurrido un sangrado o menstruación, no podemos decir la píldora funcionó o no funcionó. Muy bien. A ver, vamos con ese dato. Atención, la elección de un método anticonceptivo en particular depende de varios factores. Salud en general, edad, antecedentes familiares de determinadas enfermedades, etcétera, ¿no? Así que vamos viendo con el cuadrito que va a aparecer a continuación, ¿no? Por ejemplo, encontramos en los métodos de barrera, ¿no? Como decía la doctora Dextre, están los condones tanto masculinos como femeninos, ¿no? Y veíamos en el informe diafragma, capuchón cervical, esponjas anticonceptivas, espermicidas. A ver, explíquenos, doctora. Lo que más tenemos nosotros aquí en nuestro medio son los condones, los masculinos, los femeninos no están al alcance de todos, creo que solamente Ministerio
Ministerio de Salud los tiene o los tuvo en alguna época. El diafragma no está muy usado aquí, capuchón cervical ni esponjas. Los espermicidas sí. Los espermicidas vienen en forma de óvulos, unas perlitas que se colocan dentro de la vagina y se deben de colocar unos 10 a 15 minutos antes de que exista la penetración. Estos métodos, el de barrera, van a evitar esa continuidad de lo que es una relación sexual. Porque un ratito me voy a colocar el condón o me voy a poner mis ovulitos, espero un ratito, faltan 5 minutos, entonces como que eso, como que interrumpe. Mató el momento, ya mató el momento. Como que interrumpe eso, ¿no? Pero es muy importante. Claro. Entonces, si nos vamos a cuidar con un método de barrera, es muy bueno utilizar el doble método, o sea, evito un embarazo con algo hormonal que es mucho más efectivo y me pongo algo de barrera para evitar contaminar. Entonces esto tiene que ser de los dos, ahí por eso estamos diciendo que vamos a inmiscuir al hombre, porque el principal que evita el utilizar el condón es el hombre, o sea, no quiero, no me gusta, no siento, y son mitos, ¿no? O sea, si no hay voluntad en el hombre no hay posibilidad de usar el condón, así de simple. Ahora, una cosa importante es que estos métodos de barrera tienen baja efectividad en cuanto a protección para el embarazo. Están alrededor ambos de más o menos 96% de la efectividad. Entonces muchas veces la recomendación es utilizar ambos simultáneamente. Es decir, la mujer usando el espermicida, el óvulo espermicida, y el hombre colocándose el condón. De esta manera aumenta a 98%. Es poco todavía, pero por lo menos mejora la efectividad cuando se quiere usar solamente como método de barrera. Y hay que aclarar bien subrayado la creencia de que el condón es el mejor método. O sea, hay muchos hombres que dicen, no, ya con el condón estoy asegurado. Claro, pero y tanto la doctora como yo podemos contarles muchas historias de embarazos con condón, ¿no? Entonces, siempre hay que tener ese cuidado. Y hay otro mito también que dice, bueno, eso no sé si es verdad, y nos vamos a la pausa ahí enseguida, que si uno está menstruando y tiene relaciones, no queda embarazada. Sí, o sea... Pocas probabilidades. Hay pocas probabilidades porque no estamos ovulando en ese momento. Pero mira cómo es, y esto hablamos de lo que es planificación familiar y que dice, no, yo les explico a mis hijos y ustedes no le expliquen en el colegio ni nada. Hay personas, muchas mujeres, que creen que ahí pueden tener relaciones sexuales para embarazarse, imagínate. O sea, cuando están menstruando, ellas creen que ese es el mejor método para que se queden embarazadas. Y cuando no menstruan, pueden tener relaciones porque no se van a embarazar. Al revés, todo al revés. Entonces, ¿cómo voy a explicar yo a mi hija? Voy a darle una información de planificación familiar, de orientación, de métodos anticonceptivos, si ni yo misma sé cómo es mi ciclo. Muy bien. Ahora sí, pausa en el programa. Al volver, les contamos cuáles son los métodos hormonales. Ya regresamos. Antes de continuar con los métodos anticonceptivos hormonales, porque ya hemos visto los de barrera antes de irnos a la pausa, veíamos en el informe de Aura que el doctor nos estaba contando que otra forma, ¿no?, de evitar, por ejemplo, un embarazo es cuando una mamá acaba de dar a luz y da de lactar a su bebé. A ver. Claro, no es un método que sea recomendable. Todas las mujeres sí lo que se recomienda es que nuestros hijos tengan lactancia materna exclusiva. Eso sí, tenemos que tener lactancia materna exclusiva, pero que sirva como un método anticonceptivo no es al 100%, nada es al 100%. Entonces las mujeres que están dando de lactar tienen que utilizar un tipo especial de anticoncepción, que ese tipo de anticoncepción es de una sola hormona, que no pasa a través de la leche materna, que no le cambie el sabor de la leche, que no perjudique el crecimiento de tu bebé y que te va a proteger mejor que solamente la lactancia materna. Cuando uno da de lactar, nuestro cuerpo hace que no ovules, no vas a ovular, pero se puede escapar óvulos por ahí y tú dices, pero estoy dando de lactar y no me voy a poder quedar embarazada. Yo tengo muchas pacientes que han quedado embarazadas teniendo este mito en la cabeza
de que la lactancia las protege al 100%. Entonces, nada es al 100%, tienes que utilizar un método anticonceptivo de respaldo. Lo importante es que para pensar en este método, que pueda proteger, este método debe cumplir 3 condiciones importantes. La primera, que sea lactancia exclusiva, a libre demanda. O sea, lacte el bebé cada vez que quiera. La segunda es que no hayan transcurrido más de 6 meses. ¿Por qué? Porque después de los 6 meses ya empezamos con la lactancia, lo que llamamos la papilla. Empezamos a darle, entonces ya no es una lactancia exclusiva, ya es combinada. Claro. Y tercero, que no haya ocurrido un sangrado. Porque si la mujer a los 2 meses tuvo un sangrado, o sea, una regla entre comillas, y después se vuelve a suspender, ya no podemos considerar que es la un lactancia. método eficaz. Sí. La va a proteger, Y lo otro es importante que tengamos claro esto para que se pase lo más pronto posible a un método. Hay muchas mujeres que piensan que como están dando el lactar y tienen ya 1 año dando el lactar, siguen estando protegidas. Eso es importante, quitar ese mal concepto, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los métodos anticonceptivos, los hormonales, ¿no? Que tenemos el listado. Píldoras combinadas, solo de progestina, parche, anillos vaginales, varillas subcutáneas. Y ahí también nos falta los dispositivos intrauterinos El DIU. hormonales, ¿no? Tenemos los hormonales, que también es como una T, pero no tiene cobre, sino que tiene un cilindro donde contiene la hormona, una sola hormona. Los métodos anticonceptivos se van a elegir, como hemos dicho, dependiendo de cada paciente. El zapato que tienes puesto tú me encanta, pero de repente no me da a mí, no voy a poder caminar, y todo es igual con los métodos anticonceptivos. Existe uno para cada paciente. No puedo recomendar yo el método que estoy tomando a mi amiga y decirle, tómate este es el que yo tomo y me cae muy bien. No, tiene que pasar una evaluación médica y el médico te dirá qué es mejor, si puedes usar solo barrera o si puedes usar algún método hormonal. Los métodos hormonales, la ventaja es que son mucho más efectivos. Nada es al 100% que los de barrera, exactamente. Y ahora vienen en varias presentaciones. Las píldoras diarias, las píldoras con descanso de 7 días, vienen los parches, están en anillos vaginales, que es como colocar una caja de anticonceptivos, diciéndolo así, la misma cantidad dentro de tu vagina. La vagina absorbe muy bien todos los compuestos que tienen las hormonas y van a evitar un embarazo no planificado. Las varillas subcutáneas y las que veíamos las varitas que tenemos a disposición son unas varitas que se colocan en la cara interna del brazo previa anestesia y te duran 3 años. La ventaja de estas varitas es que a las 8 horas ya tienes potencia anticonceptiva similar. Escuchen bien, similar a haberte hecho una ligadura de trompas en la mujer o una vasectomía en el hombre. Igual son los dispositivos intrauterinos o los sistemas intrauterinos que tienen la hormona, las T hormonales. Esta T hormonal dura 5 años, hay otra de 3 años que también evitan de que puedas quedar embarazada y están en el mismo nivel que haber hecho una vasectomía o una ligadura. ¿Y uno se la puede retirar en el momento que desee? Así es, exactamente. O sea, si se coloca una por 5 años y yo quiero ser mamá en 2 o 3, se puede retirar en cualquier momento. Igual la varilla subcutánea que va, si es para 3 años el tiempo máximo, pero si tú quieres en 1 año y medio ser mamá, se puede retirar. La ventaja de que esto se recupera la fertilidad rápidamente. No, ahí está justo lo que decía la doctora, ¿no? También el DIU de cobre, antes era muy común, ¿no? Esto del DIU de cobre. Muy común, lo que pasa Hubo una es que escasez, creo. no solamente ha habido escasez, ¿no? sino también ha habido mucho mito, ¿no? Con respecto a la T de cobre, que la T falla, que falla mucho. Yo conozco muchos casos, pero también tengamos en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la efectividad del dispositivo de cobre, hablamos más o menos de una efectividad que está en el 99.4%. O sea, es bastante efectivo. Pero ¿qué pasa? Hay un 0.6 de posibilidad de falla. Digamos así, media mujer por cada 100 que usan. Pero si empezamos a ver que en 1000 mujeres, ¿cuánto va a ser el porcentaje? En 10.000 mujeres, en 100.000 mujeres,
Mientras más mujeres haya que usan, entonces el número de fallas como número va a aumentar y probablemente son los que nos encontramos. Claro. Entonces no es necesariamente que el dispositivo falle o esté fallando, se mantiene la efectividad igual, es solamente que los números se incrementan un poco, un poco más, ¿no? Ahora, con respecto a lo que habíamos estado conversando anteriormente, con respecto a los métodos hormonales, tener presente que los métodos hormonales tienen el mismo mecanismo para cualquiera, para todos, y es básicamente impedir que haya ovulación y espesamiento en el moco cervical, básicamente. ¿Y eso qué significa? Que si no hay óvulos, podrán haber millones de espermatozoides dando vueltas por ahí y no se va a dar un embarazo. Y lo otro es que lo único que va a variar es la vía de administración del anticonceptivo. Dijimos la vía oral es una cosa, ¿no? La vía intramuscular es otra, en los inyectables, la vía transdérmica con los parches, la vía vaginal, en fin. Y eso va a significar también poder escoger, si hay una mujer que tiene, por ejemplo, una gastritis, está contraindicado que pueda usar píldoras, porque de por sí las píldoras pueden producir gastritis. Entonces podemos usar o parches, o podemos usar los anillos, o podemos usar los implantes, es decir, podemos variar. Por eso que decíamos, hay un método para cada mujer. Y si una mujer, por ejemplo, decide colocarse un DIU de cobre, ¿no? En este caso, ¿dónde va ubicado este? El dispositivo se coloca dentro del útero. Hay muchas mujeres que dicen, ¿cómo voy a tener relaciones si tengo algo de cobre ahí? ¿Le va a doler? ¿Le va a hincar? Y eso no es así, porque cuando se produce la penetración llega solamente a nivel de la vagina, o sea, no va a entrar dentro del útero. Y lo que entra dentro del útero es el dispositivo, ya sea de cobre o ya sea la T hormonal, ingresa aquí y las guías, que son unos filamentos, quedan aquí en la zona de la vagina para poder hacer el recambio, para poder retirarlos en su momento de vencimiento o cuando quiera ser mamá. Entonces no interfiere para nada con la actividad sexual, ni hay molestias, ni hay dolor para tu pareja. Inclusive hay mujeres que se colocan y están protegidas muy bien por mucho tiempo y la pareja nunca se enteró que había un dispositivo ahí dentro. Como decía Belardo, la mujer va variando, vamos cambiando nuestra necesidad anticonceptiva. Y las casas comerciales y todo se están adaptando a nosotras, porque nosotros ya no somos mujeres que solamente estamos en el ámbito del hogar, somos mujeres que trabajamos, que estudiamos, que hacemos múltiples actividades. Entonces, estar atada a un método que tengas que usarlo todos los días, a la misma hora, y que pueda afectar, por ejemplo, gastritis. ¿Quién no sufre de gastritis ahora? Que levante la mano quien no sufre de gastritis con el estrés que tenemos todos los días. Entonces, los métodos anticonceptivos debemos de ver el perfil de la mujer. ¿Qué hace la mujer? De repente la paciente viaja mucho, los cambios de horarios no le permiten tomar una pastilla todos los días a la 1 de la tarde. Entonces se adaptan estos métodos anticonceptivos. Hay que buscar el ideal, hay que buscar el zapato que le encaje a cada una de ellas. Ahora, hay una creencia muy extendida, ¿no?, con el uso de las pastillas anticonceptivas, ¿no?, que es el tema de que la mujer puede engordar, ¿no? Tenemos justo una consulta. Alejandra, desde Surco, dice: con mi primera relación me cuidaba solo con preservativos. Ahora, 4 años después, he iniciado una nueva con mi actual pareja y la ginecóloga me recetó pastillas y he engordado mucho. Llevo 2 años con este método y no he podido bajar de peso. ¿Tiene algo que ver las pastillas anticonceptivas con subir de peso? A ver, primero debemos tener claro un concepto, y es que los métodos no son los que suben de peso. Sube de peso quien come. ¿Ok? Los métodos no pueden producir grasa del agua o del aire. Tiene que haber materia prima. Así es. Ahora, es cierto que algunos métodos, algunas mujeres pueden producir aumento de apetito, ¿de acuerdo? Y puede haber algunos cambios hormonales en cuanto a la disposición de las grasas, pero no son las que va a formar, sino las que ya se han estado formando de otra manera. Entonces, si hay aumento de apetito, y como les suelo yo decir a muchas de mis usuarias, de mis pacientes, si tienes aumento de apetito y te comes 4 manzanas, no va a pasar nada. Pero si tienes aumento de apetito y te comes 4 panes,
Entonces, ahí sí va a pasar. Entonces, ¿de qué depende? ¿De que uno tenga más hambre o qué es lo que come cuando tiene hambre? Y cuidándose en eso, y con la supervisión que tiene que tener de los controles con su médico, si ve que está incrementándose, debe acudir a la consulta para ver qué cosa es lo que está pasando. Y será ya junto con el profesional que decidirán si, ok, a ti te da mucho apetito, no puedes controlar el apetito de este método, entonces veamos otra alternativa. No esperemos a que estés con 5 o 10 kilos, que generalmente cuando aumenta, ¿y qué te pasó? La pastilla me subió de peso, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que haya la evaluación y los controles de los profesionales. Muy bien. Ahora, siguiendo con el tema de las pastillas, ¿no? Ana Frías de Miraflores dice, ¿cuánto tiempo debo dejar de tomar la pastilla para salir embarazada? Hay un mito que dice, después contestamos esto, hay que tomar anticonceptivos y hay que descansar cada cierto tiempo. Los anticonceptivos no se debe de descansar. Solamente vas a dejar de utilizarlos, cual sea que uses, cuando ya quieras ser mamá. Se recomienda unos 3 meses antes dejar el método que estás usando, sea cual fuera, para que ya quedes embarazada. Y, muy importante, si ya quieres ser mamá, empezar a usar el ácido fólico previamente, ¿no? Tener una consulta preconcepcional. O sea, ir a tu médico, todavía cuando estás tomando las píldoras, y dices, doctor, doctora, ya quiero ser mamá en 6 meses. Perfecto, vas a tomar esto, vamos a retirarte esto, vamos a dosar tu hemoglobina cómo está, vamos a ver cómo estás de peso, tienes hipertensión, tienes diabetes, etcétera. Es una consulta preconcepcional. Y se debe de dejar los métodos anticonceptivos aproximadamente 3 meses antes. Muy bien. Es en el caso de las pastillas. En el caso de en general. En realidad, lo importante, como dijimos al inicio, es que esto de planificación sirve también para ir planificando el embarazo de la mejor manera. Ahora bien, es importante lo que dice Maribel, pero también hay que tener claro una cosa, que a veces hay un mito que habla de que tienes tú que dejar de usar por un tiempo porque te tienes que desintoxicar, así es, verdad. te tienes que limpiar, porque si no tu hijo te puede salir con 4 ojos, 3 narices, medio marciano. Y eso no es cierto, porque si bien es cierto, a mujeres se les dice, cuando hablamos solamente de las pastillas, que usen su píldora todos los días, porque si se olvidan un día podrían embarazarse, ¿de acuerdo? Muy bien, hay mujeres que se han olvidado y han salido embarazadas también, y los hijos le han salido con 4 ojos, 3 narices o algo raro. No, sencillamente se embarazaron porque el método dejó de funcionar. Si no hubiera dejado de funcionar, si todavía estuviera actuando el método, no se embarazan, así de simple. Entonces, esto es lo importante en cuanto a tener el tiempo suficiente como para que la mujer en esos 3 meses tenga adecuada reserva de ácido fólico, de hierro, de todos los oligoelementos que necesita. Pero inicia toda la preparación. Exacto, ¿no? Y sobre todo hacerse los exámenes preconcepcionales de tal manera que sabemos que esa mujer está sana y va a poder optar por el embarazo en las mejores condiciones. Muy bien, perfecto. Nueva pausa. En el programa Al Volver seguimos respondiendo todas las cuestiones. Si bien una de las funciones básicas de estos métodos es no salir embarazada, pero también hay más beneficios. A ver, otros beneficios para la salud de determinados métodos incluyen reducción del acné, control del sangrado excesivo, reducción del riesgo de cáncer de colon, de ovario y de endometrio. Mira, muchas mujeres vienen porque sangran demasiado. Tienen anemia, tienen mucho cólico menstrual y lo vemos muy frecuentemente en adolescentes. Existen los mitos que dicen, no, pero mi hijita, ¿por qué va a tomar un método anticonceptivo si ella no tiene relaciones? Pero es para tratamiento, esos son los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos. Va a mejorar también, hay acné, va a mejorar la piel, la seborrea, la grasita, el cabello no va a estar tan graso, el hirsutismo.
que es tener vello incrementado en la zona donde normalmente los hombres tienen vello y las mujeres no debemos de tener. Este hirsutismo, debemos ser bellas, no bellos, sin vellos. Y este hirsutismo también se puede manejar con cierto tipo de combinaciones de las hormonas. Entonces, este tratamiento no solamente es para evitar que quedes embarazada, sino que tiene otros beneficios para evitar las hemorragias. El dispositivo intrauterino hormonal es muy efectivo para evitar que sangres. Va a mejorar tu calidad de vida porque ya no vas a tener anemia, va a mejorar tu calidad de vida porque te vas a ver bien frente al espejo y también ayuda para lo que es el síndrome del ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Nosotros como ginecólogos trabajamos muy de la mano con endocrinología. Muy bien, y ya para ir finalizando, entonces ya hemos visto, ¿no?, todos los beneficios de los métodos anticonceptivos, de barrera, los hormonales, los intrauterinos también, ¿no? A ver, hay una cosita antes que sigas, que es otra forma, otra clasificación que hay, y es de los métodos reversibles de larga duración. Es decir, aquellos métodos que vamos a usar para largo periodo de tiempo, cuando hay mujeres que quieren espaciar 2, 3 años de embarazo y estar tomando pastillas todos los días o estarse inyectando todos los meses, y si sacamos la cuenta son 12 en un año, 24 en 2 y 36, bueno, ya va a parecer más o menos un alfiletero con tantos pinchazos. Entonces hay opciones que pueden dar la misma protección o mayor inclusive, y ahí es donde entran, por un lado, los dispositivos intrauterinos, sea el medicado con cobre o con hormona, y los implantes subdérmicos. Entonces, es importante también que ese ítem entre en el momento de elegir un método anticonceptivo, porque le puede significar la tranquilidad a una mujer, sobre todo a la mujer moderna, que lo que hace es trabajar, atender hijos, atender al esposo, atender el hogar, y encima tiene que pensar en el anticonceptivo. Exacto. ¿Y cuál va a ser lo más rápido que se puede estudiar, prepararse? Hacer su maestría. ¿Y cuál va a ser lo más rápido que va a olvidar? O sea, el método anticonceptivo sí que tiene que estar todos los días. Muy bien, ya nos ha quedado claro, ¿verdad, chicas y mujeres de todo el país? A ver, rápidamente, cuestiones. Dice Lisette de San Luis: si ya inicié mi vida sexual y en un año no he tenido relaciones sexuales, ¿debo hacerme el Papa Nicolau? Sí, desde que uno inicia su actividad sexual, tiene que hacerse el Papa Nicolau. No esperemos, no necesitas estar con pareja actualmente para hacerte el Papa Nicolau. Todos los años debes hacerte. De rutina es este examen, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente cuestión. Carmen de Barranco: ¿qué daños causa al organismo el uso excesivo de las pastillas de emergencia, lo del día después? A ver, en realidad no va a causar un daño marcado, pero cuando hablamos y decimos que las pastillas o la anticoncepción de emergencia, anticoncepción oral de emergencia, no debe utilizarse constantemente, es sobre todo porque va a fallar. Tiene 95% solamente de efectividad y es, por lo tanto, el método que tiene menos efectividad. Un condón es mucho más efectivo. Entonces, estarse respaldando en la anticoncepción de emergencia es estar jugando la ruleta rusa. En algún momento le va a tocar estar en el 5% de falla y ahí no va a haber lugar a ningún reclamo. Entonces, es mejor que se use y inmediatamente ocurrida la regla del sangrado, empieza con un método rutinario. Sí. Muy bien. Y con la última ya, Jesús de los Olivos dice: ¿a qué edad se debería iniciar una vida sexual responsable? Cuando te sientas preparado, cuando te sientas psicológicamente y físicamente preparado. No se puede restringir, no hay edades, no es decir que a los 15 o a partir de los 50 y tantos, no. Somos libres, tenemos libre albedrío, pero sí responsabilidad, por favor. Si inicias tu vida sexual, si quieres iniciar antes de solamente pensar de iniciar una vida sexual activa, tienes que acudir. Hay muchos centros de muy bajo costo a los que tú puedas acceder para que te orienten qué método puedes usar para que vivas una sexualidad linda, bonita, plena, pero sin tener hijos que todavía no los quieres tener. Cuando los quieras tener son la mejor bendición, pero hay que espaciarlos. Sí. Muy bien, y ahora sí, ya antes de irnos, las conclusiones, a ver, desde el punto de vista de la planificación, vamos con el doctor Abelardo Peña. Bueno, lo importante, como dijimos al inicio, es que existe un método para cada mujer.
la elección debe ser a partir de la usuaria o el usuario en cuanto a cuál es el método que más se acomoda a sus expectativas y a lo que quiere llegar. De allí, importante ver la efectividad que tiene cada uno de estos métodos, la vía de administración, y sobre todo que estas elecciones deben ser en pareja. O sea, debe participar el hombre, no solamente la mujer la que va a ver qué método puede usar, sino que haya un compromiso por parte del hombre, de la pareja, para ver y preguntar y aclarar todas las dudas, para que después no llegue la esposa a la casa y ¿qué te dijo el doctor? Pero hay un amigo que me dijo, que esto te puede producir... Claro, por no haber ido, por no haber escuchado. Así es importante porque muchas veces puede ser decisión individual, hombre, mujer, pero la mayoría de las veces son decisiones que deben ser tomadas en pareja. Muy bien, agradecemos al doctor. Y por último, doctora Maribel. Bueno, planificar es quererte, es amarte, es cumplir con tus expectativas, con lo que piensas hacer en la vida, y es amar también a los hijos que vas a tener para tenerlos en las mejores condiciones. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Chao.